En el funeral de mi esposa, estaba de pie junto al ataúd, aferrando su cruz favorita, cuando oí a mi nuera, Elena, susurrar: «Este día es como una fiesta». Su vestido rojo brillante cortaba el mar de atuendos negros. Mi hijo Oscar soltó una risita, como si ya estuvieran repartiéndose la herencia. Pero cuando el abogado nos invitó a leer el testamento, Elena gritó y salió corriendo de su oficina bañada en lágrimas. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La lluvia caía en pesadas cortinas, tamborileando contra los paraguas negros que se mecían como cabezas de dolientes alrededor del ataúd de mi esposa. Yo estaba de pie al borde de la fosa, aferrando la cruz favorita de Alicia, sus bordes de plata gastada clavándose en mi palma. El aire olía a tierra mojada y a arrepentimiento. El cementerio de la ciudad era un mar de abrigos negros y cabezas inclinadas, pero mis ojos se desviaban constantemente hacia la mancha de rojo que atravesaba la multitud. Elena, mi nuera, se pavoneaba con un vestido de seda que se aferraba a ella como una burla, sus tacones repiqueteando en el camino empedrado. Se inclinó cerca de mi hijo Oscar, sus labios rozando su oreja. «Este día es como una fiesta», susurró, lo suficientemente alto para que yo la oyera, lo suficientemente alto para que los invitados más cercanos se tensaran. La risita de Oscar cortó más afilada que el viento. No me moví. Mis dedos se apretaron alrededor de la cruz. El metal frío me anclaba mientras los murmullos de los dolientes se desvanecían en el ritmo de la lluvia. Alicia se había ido, y aquí estaban ellos, ya descuartizando su memoria como si fuera un festín. El vestido rojo de Elena se balanceaba mientras se echaba el pelo hacia atrás, sus pendientes de diamantes captando la tenue luz. Ella no pertenecía aquí, no en este espacio sagrado donde había sostenido la mano de Alicia por última vez, prometiéndole que mantendría a la familia unida. Ya le había fallado. «Javier, lo siento mucho», murmuró un invitado apretando mi brazo. Asentí, con la garganta demasiado apretada para responder. La voz del sacerdote zumbaba, palabras sobre la paz y el descanso eterno, pero sonaban huecas. Mi mirada se desvió de nuevo hacia Elena. Estaba susurrando a Oscar, con la mano en su brazo, su sonrisa afilada como una cuchilla. Él se ajustó la corbata, evitando mis ojos, su risa nerviosa resonando en mi pecho. Los invitados se dieron cuenta. Una mujer mayor, amiga de Alicia de la iglesia, jadeó suavemente. «¿Qué se cree que es esto?», siseó a su marido. Quise gritar lo mismo. El servicio terminó y la multitud comenzó a dispersarse, los paraguas inclinándose contra el viento. Elena y Oscar se quedaron en el camino, su vestido rojo un faro de desafío. Me miró a los ojos y sonrió con suficiencia, como si yo ya fuera irrelevante, un fantasma en el funeral de mi propia esposa. Apreté la mandíbula, pero permanecí en silencio. Mi dignidad, el único escudo que me quedaba. La cruz en mi mano se sentía más pesada. La voz de Alicia resonando en mi mente. «No dejes que te destruyan, Javier». No la había escuchado entonces. La estaba escuchando ahora. Mientras los últimos invitados se alejaban, la lluvia amainó hasta convertirse en una llovizna, dejando el cementerio en silencio, excepto por el zumbido lejano del tráfico. Me quedé solo junto a la tumba, la tierra fresca oscura e irregular. Elena y Oscar se habían ido, probablemente ya planeando cómo gastar el dinero que aún no habían reclamado. Tracé la cruz con mi pulgar, sus surcos familiares un mapa de la fe de Alicia, de su amor. Creían que habían ganado. Creían que yo era solo un anciano, demasiado destrozado para luchar. Guardé la cruz en mi bolsillo, su peso una promesa. Mi otra mano buscó mi teléfono, los dedos rozando la pantalla fría. Aún no sabía a quién llamaría, pero la necesidad de actuar ardía en mi pecho, firme e inquebrantable. «Están equivocados», susurré a la tumba, mi voz baja pero firme. La llovizna cesó y un tenue rayo de luz se abrió paso entre las nubes, iluminando la hierba mojada. Me di la vuelta, alejándome de la tumba,
Mis pasos deliberados, el teléfono todavía en mi mano. Esto no había terminado. La lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeña casa en la ciudad, un pulso constante que coincidía con el dolor en mi pecho. Estaba sentado en la oscuridad. La única luz provenía de la farola parpadeante de afuera. Sobre la mesa de centro, una foto de Alicia y Oscar me devolvía la mirada, sus bordes amarillentos por el tiempo. Oscar tenía 6 años en esa foto, su sonrisa amplia mientras se aferraba a la mano de su madre. Ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. Dejé la foto y pasé mis dedos por el gastado reposabrazos del sofá. La tela olía débilmente al perfume de lavanda de Alicia. La casa se sentía demasiado silenciosa sin ella. Mi mente se desvió hacia el pasado, hacia los años en que lo di todo por Oscar. Una vez fui ingeniero, con sueños de puentes y planos. Pero cuando nació Oscar, esos sueños pasaron a un segundo plano. 2 trabajos, turnos en una fábrica de día, trabajo de conserje de noche. Pagaron su colegio privado, su universidad. Recordé el día que vendí nuestra vieja casa familiar, la que Alicia amaba, para financiar su boda con Elena. El agente inmobiliario me había entregado el cheque y sentí que una parte de mí se iba con él. «Es por Oscar», había dicho Alicia apretando mi mano. Le había creído. El recuerdo cambió. La voz de Elena, aguda y burlona, interrumpió una cena de hacía 3 años. «Esta casa es tan pintoresca. Javier, ¿nunca quieres algo más?» Había sonreído con suficiencia, agitando su vino mientras Oscar miraba su plato. Yo me lo había tomado a broma, pero Alicia no. Más tarde, en nuestro dormitorio, me había advertido. «Elena no es quien crees, Javier. Se lo llevará todo si la dejas». No la había escuchado. Quería creer que Oscar vería a través de ella, que volvería a nosotros. En cambio, se alejó más. Sus llamadas se hicieron raras, sus visitas más frías. Me levanté, con las rodillas rígidas, y me acerqué a la estantería. La lluvia arreció, un rugido sordo contra el tejado. Mis dedos encontraron el cuaderno de cuero de Alicia, sus páginas quebradizas bajo mi tacto. Lo guardaba junto a su cama, anotando pensamientos, oraciones. Lo abrí, el aroma a papel viejo me ancló. Una sola palabra captó mi atención, escrita con su cuidada caligrafía. Justicia. Se me cortó la respiración. Alicia lo había sabido. Había visto la codicia de Elena, la debilidad de Oscar. Y me había dejado esto, una guía, una chispa. El cuaderno temblaba en mis manos mientras me hundía de nuevo en el sofá. Cada sacrificio que había hecho, cada noche en vela, cada oportunidad perdida, había sido por Oscar, y él me lo había tirado a la cara. El susurro de Elena en el funeral resonó en mi mente. Este día es como una fiesta. Apreté el cuaderno, sus bordes clavándose en mis palmas. Habían confundido mi amabilidad con debilidad, mi silencio con rendición. Estaban equivocados. Me levanté de nuevo, inquieto, y salí al porche. La lluvia había amainado, la niebla se enroscaba en el aire. El cuaderno seguía en mi mano, su peso un recordatorio de la sabiduría de Alicia. «Me dejaste un camino», murmuré con voz firme. Al otro lado de la calle, el letrero de neón de una pequeña cafetería brillaba a través de la bruma. Había estado allí con Alicia innumerables veces, planeando nuestro futuro con un café. Ahora parecía el lugar para empezar de nuevo. Metí el cuaderno bajo el brazo y miré las luces de la ciudad en la distancia. El plan se estaba formando, aunque aún no conocía su forma. Pero encontraría la manera. Tenía que hacerlo. La llovizna cubría las calles de la ciudad con un fino brillo mientras caminaba hacia la oficina de Luisa Vargas en el centro. El aire era cortante. Olía a pavimento mojado y al café de un puesto cercano. Mis zapatos rozaban la acera, cada paso más pesado que el anterior. La lluvia de ayer había reflejado mi dolor. La niebla de hoy se sentía como un cambio, un claro. El cuaderno de Alicia estaba guardado dentro de mi abrigo, su presencia un ancla silenciosa. No sabía qué le diría a Luisa, pero sabía que no podía quedarme quieto por más tiempo. La oficina de Luisa estaba en el 3er piso de un viejo edificio de ladrillos,
del tipo que crujía con carácter. Empujé la puerta y una campanilla tintineó sobre mi cabeza. La habitación olía a papel y a un leve aroma a jazmín de un jarrón de flores en su escritorio. Luisa se levantó, sus gafas resbalando por su nariz mientras ofrecía una cálida sonrisa. «Javier», dijo, su voz suave pero firme, «me alegro de que hayas venido». Hizo un gesto hacia una silla y me senté, con las manos fuertemente entrelazadas. El cuaderno presionaba contra mi pecho. «La oí, Luisa», dije, mi voz baja. «A Elena en el funeral. Lo llamó una fiesta». Las palabras sabían amargas. La sonrisa de Luisa se desvaneció. Sus ojos se entrecerraron. «Oí lo del vestido», dijo, reclinándose. «Elegante, como siempre». Su sarcasmo era suave, pero me dio fuerzas. Le conté sobre la risa de Oscar, la sonrisa de Elena, la forma en que convirtieron la muerte de Alicia en una celebración. Luisa escuchó, sus dedos tamborileando en el escritorio, su rostro una mezcla de empatía y algo más afilado. Resolución, tal vez. Alicia sabía que harían esto, dijo Luisa, su tono cuidadoso. Se ajustó las gafas, mirando una carpeta en su escritorio. Se preparó para ello. Mi pulso se aceleró. «¿Qué quieres decir?», pregunté, inclinándome hacia adelante. Luisa dudó, luego me miró a los ojos. «El testamento». Se aseguró de que lo sorprendiera. No dio más detalles y no presioné. Aún no. Pero la chispa en sus palabras encendió algo en mí. Alicia había visto su codicia y confiaba en Luisa para ayudarme a luchar. «Quiero hacer más», dije, mi voz más dura ahora. «Necesitan aprender lo que han hecho». Luisa asintió. Una lenta y cómplice sonrisa se extendió. «Entonces empecemos», dijo, acercando un bloc de notas. Hablamos durante 1 hora sobre el testamento, sobre los hábitos de Elena y Oscar, sobre lo que podía hacer. Salí de su oficina más ligero. La llovizna de afuera se sentía menos como un peso y más como una promesa. Más tarde, en un café de la esquina, me senté con un café solo y mi teléfono. La máquina de espresso siseaba y la ventana a mi lado estaba empañada por la niebla. Abrí las redes sociales de Elena. Sus publicaciones una galería de excesos. Un nuevo bolso de diseñador, una fiesta bañada en champán, un selfie frente a su mansión. Oscar aparecía en sus fotos, su sonrisa forzada. Mi dedo se detuvo sobre la pantalla, mi mandíbula apretada. Estaban gastando un dinero que no tenían, asumiendo que el patrimonio de Alicia ya era suyo. Anoté algo en el cuaderno de Alicia. El bolígrafo arañó el papel con fuerza en mis oídos. Su dirección. «Mañana». Llamé a un viejo amigo, alguien que me debía un favor. «Oye, soy Javier», dije cuando respondió. «Necesito información. ¿Podemos hablar?». Aceptó, sin hacer preguntas. Colgué. Mis ojos se perdieron en la ciudad más allá de la ventana. La llovizna había cesado y las nubes se abrieron lo suficiente para dejar pasar un hilo de luz solar. Escribí una línea más en el cuaderno. No saben con quién están tratando. El plan estaba tomando forma, y yo estaba listo para moverme. La llovizna se cernía sobre la ciudad como un velo, suavizando los bordes mientras aparcaba mi viejo sedán a una manzana de la mansión de Elena y Oscar. Era abril, una semana desde mi conversación con Luisa, y el aire tenía un ligero toque primaveral. Me ajusté el abrigo, con el cuaderno de Alicia guardado dentro, y caminé hacia su finca cerrada. La verja de hierro relucía, pero la hierba a lo largo del camino estaba irregular, descuidada. Les dije que venía a hablar de asuntos familiares, pero mi verdadero propósito era más agudo. Ver sus grietas, encontrar los puntos débiles en su pulida fachada. La mansión se alzaba, todo cristal y mármol, un monumento al exceso. Toqué el timbre, y la puerta se abrió para revelar a Elena, con los labios fruncidos en una media sonrisa. «Javier», dijo, su tono cortante como si mi nombre fuera una molestia. Su vestido de diseñador abrazaba su figura, un nuevo bolso de cuero colgado de su hombro.
su cierre dorado brillando. Oscar rondaba detrás de ella, jugueteando con sus gemelos, sus ojos desviándose hacia el suelo. «Papá», murmuró, apenas audible. Asentí, entrando, mis zapatos hundiéndose en la alfombra de felpa. El vestíbulo era un santuario a su ambición. Una lámpara de araña de cristal, una escalera de caracol, un jarrón con una grieta fina que estropeaba su superficie de porcelana. En una mesa auxiliar, vislumbré una pila de sobres, uno estampado con el logo rojo de un banco. Facturas sin pagar, tal vez. Elena hizo un gesto hacia la sala de estar, sus tacones repiqueteando en el mármol. ¿Café?, ofreció. Pero sus ojos decían que preferiría que me fuera. Me senté en un rígido sofá de cuero. La habitación olía a su perfume, y a algo agrio como vino derramado dejado demasiado tiempo. «Entonces, ¿de qué se trata esto?», preguntó Elena, posándose en un sillón, con el bolso a su lado como un trofeo. «Has estado muy callado desde el funeral». Su voz goteaba falsa preocupación, pero su mirada era fría, evaluadora. Oscar se hundió en una silla, sus manos nerviosas. Me recliné, dejando caer mis hombros, interpretando al anciano cansado que esperaban. «Solo quería ver cómo estaban», dije, mi voz suave. «Alicia hubiera querido que nos mantuviéramos unidos». La risa de Elena fue aguda, una cuchilla cortando el aire. «Oh, Javier, eres tan anticuado. La familia está bien, pero tenemos planes más grandes». Hizo un gesto con la mano. Su pulsera tintineó. «Esta casa, nuestro estilo de vida, requiere trabajo. No lo entenderías». Oscar se estremeció, sus dedos rozando una mancha de café en la mesa. Capté el temblor de su mano, la forma en que evitaba su mirada. «Trabajo», dije, inclinando la cabeza. «Debe ser difícil mantener todo esto». Ella sonrió con suficiencia sin captar el filo en mi voz. «Es una inversión. Oscar tiene negocios en marcha». Le dio un codazo y él asintió. «Demasiado rápido, demasiado ansioso». «Sí, papá, está bien», dijo, pero su voz se quebró. Dejé que el silencio se alargara, mis ojos recorriendo la habitación. Otro sobre asomaba bajo una revista, marcado como urgente. Su mundo se estaba deshilachando, y pensaban que estaba demasiado destrozado para darme cuenta. «Alicia siempre dijo que eran ambiciosos», dije, mi tono neutral. La sonrisa de Elena se tensó. «Ella era dulce, pero no lo entendía. Y tú tampoco, con tu casita, tu vida sencilla». Escupió la palabra como una maldición. «Estamos construyendo algo real». Oscar se movió, sus nudillos blancos. Asentí como si estuviera de acuerdo, pero mi mente catalogaba cada detalle. La arrogancia de Elena, el miedo de Oscar, las grietas en su imperio. Me levanté, alisando mi abrigo. «No los entretengo más», dije. «Solo quería pasar a verlos». El alivio de Elena fue palpable, pero su comentario de despedida dolió. «No te preocupes, Javier. Nos encargaremos de todo». Sus ojos se dirigieron a Oscar, una orden silenciosa. Él murmuró un adiós, todavía sin mirarme. Salí, la llovizna fresca en mi rostro, sus voces desvaneciéndose detrás de la pesada puerta. De vuelta en casa, el familiar crujido de mis tablas del suelo me dio la bienvenida. Me senté en la mesa de la cocina. El olor a madera vieja me anclaba. El cuaderno de Alicia yacía abierto. Sus páginas un lienzo para mi plan. Escribí: las deudas de Oscar, su debilidad. El orgullo de Elena la cegaría, pero el miedo de Oscar era la clave. Cogí un sobre blanco liso, mis dedos firmes. Lo que sea que enviara, sería la primera piedra en su colapso. Sellé el sobre, mi pulso tranquilo, pero vivo. Afuera, la llovizna se espesó, y metí el sobre en mi bolsillo, ya pensando en el buzón al final de la calle. Mañana, sentirían el primer temblor. El buzón resonó al cerrarse, tragándose el sobre blanco liso que había deslizado dentro. Mi aliento se empañó en el aire fresco de abril. La calle estaba tranquila, excepto por el zumbido lejano del tráfico. Había enviado la carta de forma anónima, un soplo a los acreedores de Oscar sobre sus bienes,
suficiente para agitar el avispero. Mis dedos rozaron el cuaderno de Alicia en mi bolsillo. Su peso un recordatorio del camino que había elegido. Volví a mi coche, la llovizna reemplazada por un tenue resplandor vespertino, y sentí el primer pulso de control. 2 noches después, estaba fuera de la mansión de Elena y Oscar, el bajo de la música vibrando a través de la verja de hierro. Elena me había invitado a su última fiesta, probablemente para regodearse. Me ajusté el abrigo dejando caer los hombros, y toqué el timbre. La puerta se abrió a una explosión de luz y risas. Una criada me condujo a un mar de vestidos brillantes y copas tintineantes. El aire apestaba a perfume y a dinero. Elena se acercó a mí, su vestido de lentejuelas captando el brillo de la lámpara de araña. «Javier, has venido», canturreó, su sonrisa tan falsa como los diamantes alrededor de su cuello. Oscar la seguía, su traje demasiado ajustado, sus ojos inyectados en sangre. «No me lo perdería», dije, mi voz pesada, interpretando al viudo afligido. La mirada de Elena se deslizó sobre mí, despectiva. «Bueno, mézclate, estamos de celebración». Se dio la vuelta, su risa aguda mientras saludaba a un grupo de invitados. Me moví entre la multitud, la alfombra manchada con un toque de vino tinto, desapercibido en el caos. Los rostros se desdibujaban. Amigos ricos, arribistas sociales, todos orbitando el resplandor de Elena. Pero vi su mirada hacia Oscar. Un destello de inquietud en sus ojos cuando un invitado susurró sobre rumores financieros. Bebí un vaso de agua, apoyado en un pilar, mis oídos captando fragmentos de conversación. «Los negocios de Oscar son arriesgados», murmuró un hombre. Lo guardé, mi mirada en Elena mientras se echaba el pelo hacia atrás, desviando preguntas con una risa. Oscar estaba peor. Su sonrisa frágil mientras servía whisky. Cuando un invitado preguntó por su último proyecto, tartamudeó. «Está bajo control». Yo sabía que no era así. Mi carta había hecho su trabajo. Me acerqué a Elena, interrumpiendo su conversación. A Alicia le habría encantado esto, dije, mi tono suave pero deliberado. Era tan cuidadosa con sus planes, especialmente con el testamento. Elena se congeló, su copa a medio camino de sus labios. «¿El testamento?», repitió, su voz tensa. Me encogí de hombros, fingiendo inocencia. Pensaba en todo. Ya sabes cómo era. Sus ojos se entrecerraron, pero antes de que pudiera presionar, el teléfono de Oscar vibró. Miró la pantalla, su rostro palideció y se disculpó, corriendo a una habitación lateral. Los acreedores se estaban acercando. Elena se recuperó, su risa forzada. «Estamos bien, Javier, no te preocupes». Pero sus dedos agarraban su copa con demasiada fuerza, los nudillos blancos. Asentí, retirándome al borde de la habitación, mi corazón firme. La fiesta continuó, pero había plantado una semilla. Oscar no regresó, y las sonrisas de Elena se volvieron más agudas. Sus miradas se desviaban hacia la puerta por la que había desaparecido. Me fui antes de la medianoche, el aire nocturno fresco en mi rostro. En mi coche, los viejos asientos de sedán crujieron mientras revisaba mi teléfono. Un mensaje de Luisa brillaba en la pantalla. «Siguiente paso, listo, llámame». Sonreí, la oscuridad del coche envolviéndome como un manto. El motor zumbó a la vida, la carretera extendiéndose hacia casa. «Esto es solo el principio», murmuré, mis manos firmes en el volante. Las luces de la ciudad pasaban borrosas, cada una un paso más cerca de su ajuste de cuentas. La lluvia regresó, martilleando mi tejado mientras me sentaba en mi sala de estar. La foto de Alicia en la estantería velando por mí. Era finales de abril, y el aire olía a madera húmeda y a recuerdos. Un golpe seco en la puerta me sobresaltó. Metí la mano en el bolsillo, encendiendo la pequeña grabadora escondida allí. Su leve zumbido un secreto entre Alicia y mi plan. Abrí la puerta para encontrar a Elena y Oscar, sus rostros tensos de ira y desesperación. El abrigo de Elena estaba empapado, su pulsera brillando bajo la luz del porche. El pelo de Oscar se pegaba a su frente, sus ojos huecos.
Javier, tenemos que hablar, espetó Elena, entrando sin ser invitada. Óscar la siguió murmurando. Papá, por favor. Cerré la puerta, las tablas del suelo crujiendo bajo mis pasos. ¿De qué se trata esto?, pregunté. Mi voz tranquila, aunque mi pulso se aceleraba. La grabadora grababa en silencio, capturando cada palabra. Elena se giró para enfrentarme, sus ojos ardiendo. Has hecho algo, ¿verdad? Los acreedores están dando vueltas como buitres. Su voz se quebró, sus manos cortando el aire. ¿Estás tratando de arruinarnos? Levanté una ceja fingiendo confusión. ¿Arruinarlos, Elena? Solo soy un anciano llorando a su esposa. Ella se burló, acercándose. No te hagas el tonto, Javier. Eres un patético vejestorio metiéndote donde no te llaman. Óscar la agarró del brazo, su voz baja. Elena, para. Pero ella se lo quitó de encima, su pulsera resonando. No, necesita oírlo. Nos estamos ahogando y él se está regodeando. Me apoyé en la pared, mi rostro una máscara de fatiga, pero por dentro estaba inmóvil. ¿Ahogándose?, dije suavemente. Suena a que gastaron demasiado de lo que no tenían. Óscar se estremeció, sus manos temblando. Papá, solo necesitamos ayuda, un préstamo tal vez para arreglar las cosas. Incliné la cabeza dejando que el silencio se alargara. Alicia manejaba nuestras finanzas, dije, mi tono deliberado. Ella decidía todo, lo saben. La risa de Elena fue amarga. Oh, por favor, su precioso testamento. Lo impugnaremos en los tribunales si es necesario. Su amenaza quedó en el aire, pero no parpadeé. Hagan lo que deban, dije, mi voz fría. Pero Alicia era minuciosa. Los hombros de Óscar se hundieron. Sus ojos se desviaron hacia Elena, suplicándole que se detuviera. Ella no te importaba. No eres nada, Javier. Un triste viejo en una casita triste. Sus palabras eran veneno, pero dejé que me resbalaran, la grabadora bebiéndolas. Tal vez, dije, encogiéndome de hombros. Pero no soy yo el que está suplicando. El rostro de Elena se contrajo y salió furiosa. La puerta se cerró de golpe tras ella. Óscar se quedó. Su boca se abrió y luego se cerró. Lo siento, susurró, y la siguió bajo la lluvia. Exhalé, apagando la grabadora. La casa volvió a estar en silencio, la foto de Alicia firme en su marco. Llamé a Luisa, su voz nítida a través del teléfono. ¿Tienes algo bueno?, preguntó. Mejor que bueno, dije, mirando la grabadora. Sus amenazas, su desesperación. Luisa se rió. Envíamelo, lo usaremos. Colgué sentándome en la mesa de la cocina, el aroma a café persistente de la mañana. Reproduje la grabación, la voz de Elena estridente y sin filtros. Cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Abrí el cuaderno de Alicia, sus páginas suaves bajo mis dedos, y escribí: su ira la destruirá. La grabadora fue a un cajón, su clic una promesa. Saqué la tarjeta de visita de Luisa de mi cartera, trazando sus bordes. Afuera, la lluvia amainó, y supe que el siguiente movimiento estaba cerca. Se estaban desmoronando, y yo apenas estaba empezando. La llovizna cubría la ciudad con una suave bruma, desdibujando los bordes del café donde me encontré con Luisa. Era mediados de abril, y el aire olía a espresso y a hojas húmedas. Empujé la puerta, la campanilla tintineó mientras entraba. Las mesas de madera brillaban bajo luces cálidas, y Luisa estaba sentada en un rincón, sus gafas empañadas por el vapor de su latte. Me hizo un gesto para que me acercara, una pila de papeles cuidadosamente alineados a su lado. Me deslicé en el asiento, el cuaderno de Alicia pesado en el bolsillo de mi abrigo, su cubierta de cuero gastada y suave por mi tacto. Javier, pareces un hombre con un plan, dijo Luisa, su voz burlona pero aguda. Empujó una carpeta hacia mí. Idea de Alicia: redirigir la mayoría de tus activos a su fondo de caridad. Es legal, hermético, y destrozará cualquier cosa que Elena y Óscar esperen. Asentí, mis dedos trazando el borde de la carpeta. La idea era inteligente, pero quería más.
Necesitamos una palanca, dije, inclinándome hacia adelante. Algo para romperlos. Estoy pensando en un investigador privado, que indague en la vida de Elena. Las cejas de Luisa se arquearon, pero su sonrisa fue de aprobación. Estás jugando duro ahora, me gusta. Anotó un nombre en su bloc de notas, su bolígrafo arañando suavemente. Conozco a alguien, discreto, minucioso. ¿Qué buscamos? Me recliné, el zumbido del café me anclaba. Cualquier cosa. Secretos, cuentas, mentiras. Elena es demasiado arrogante para cubrir sus huellas. Luisa se rió, golpeando su bolígrafo. La codicia vuelve a la gente descuidada. Alicia lo sabía. Pasamos una hora concretando detalles, maniobras legales, plazos, la configuración del fondo. El sarcasmo de Luisa salpicaba la conversación. Su desdén por Elena era claro. Se pavonea como si hubiera ganado la lotería, dijo, bebiendo su latte. Apuesto a que ya se ha gastado la herencia en su cabeza. Sonreí débilmente, imaginando el vestido rojo de Elena en el funeral. Aprenderá, dije, mi voz baja. Luisa asintió, deslizándome un contrato. Firma aquí, vamos a asegurar esto. Más tarde, me senté solo en la mesa, los papeles de Luisa guardados. Mi teléfono vibró, la pantalla agrietada pero brillante. Morales, dijo una voz ronca cuando respondí. Era el investigador. Tengo algo ya. Elena tiene una cuenta secreta en el extranjero. Está desviando dinero de Oscar, ocultándolo. ¿Quieres que siga cavando? Mi pulso se aceleró. Una emoción fría se instaló en mi pecho. Sí, dije, mi voz firme. Todo lo que puedas encontrar. Colgué. El murmullo del café se desvaneció mientras miraba la ventana veteada de lluvia. La traición de Elena a Oscar era un regalo. Una grieta en su frente unido. Abrí el cuaderno de Alicia, sus páginas suaves bajo mis dedos, y escribí. Su cuenta secreta. La cuña. El plan estaba tomando forma, cada pieza encajando como los planos que una vez dibujé como ingeniero. Bebí un sorbo de mi café, el sabor amargo intenso en mi lengua. Afuera, la llovizna se espesó, envolviendo la ciudad en secreto. Metí el teléfono en mi bolsillo, su peso una promesa del siguiente movimiento. No han visto de lo que soy capaz, murmuré, cogiendo el recibo del café y levantándome. La puerta tintineó cuando salí a la niebla, mis pasos seguros, mi mente ya corriendo hacia adelante. El cielo vespertino estaba despejado. Un raro respiro en la penumbra primaveral de la ciudad, mientras aparcaba mi sedán al final de la calle del lujoso restaurante donde Elena y Oscar cenaban. Era finales de abril, y la ciudad zumbaba de vida. Había enviado el paquete más temprano ese día. Un sobre sencillo relleno con extractos bancarios de la cuenta secreta de Elena, cortesía del investigador. Dirigido a Oscar. Anónimo. Ahora me apoyaba en una farola, el resplandor de las paredes de cristal del restaurante derramándose sobre la acera. El cuaderno de Alicia descansaba en mi bolsillo, un socio silencioso en este desenlace. Dentro, Elena presidía una larga mesa, su vestido verde brillando bajo los candelabros. Oscar se sentaba a su lado, con la corbata aflojada, su sonrisa forzada. Sus amigos reían, las copas tintineaban, pero vi la tensión en los hombros de Elena. La forma en que la mano de Oscar se cernía sobre su teléfono. Esperé. Mi respiración tranquila, el aire fresco en mi rostro. El zumbido del restaurante se filtraba hacia afuera. El traqueteo de los cubiertos, una débil melodía de jazz. Entonces ocurrió. Oscar miró su teléfono, su rostro perdiendo todo color. Se levantó, la silla raspó el suelo y estrelló el dispositivo sobre la mesa. «¿Me has estado mintiendo?» Su voz cortó el murmullo. Las cabezas se giraron. Elena se congeló, su tenedor a medio camino. «¿De qué estás hablando?», espetó. Pero sus ojos se desviaron hacia los invitados. Oscar le arrojó el teléfono, sus manos temblando. «Esta cuenta... ¡Me estás robando!». La mesa se quedó en silencio. Una mujer jadeó suavemente. Elena se rió, estridente y forzada.
No seas ridículo, Oscar. Nos estás avergonzando. Pero su voz se quebró y los invitados se apartaron, susurrando. Oscar no se detuvo. ¿Crees que soy débil? ¿Crees que puedes simplemente...? Agarró una copa, la estrelló. Los fragmentos se esparcieron. Elena se levantó, su rostro sonrojado. Eres patético, siseó, lo suficientemente alto para que toda la sala lo oyera. Lo has arruinado todo. Las palabras resonaron. Su compostura se hizo añicos como el cristal. Un camarero rondaba indeciso mientras un invitado murmuraba. Esto es un desastre. Los ojos de Elena recorrieron la sala, aterrizando en la ventana donde yo estaba, demasiado lejos para ser visto, pero lo suficientemente cerca para sentir su pánico. Sospechaba de mí. Lo sabía, pero la sospecha no era una prueba. Me di la vuelta. La escena grabada en mi mente. Su mundo se estaba desmoronando, y yo había encendido la mecha. Mi teléfono vibró cuando llegué a mi coche. El nombre de Elena parpadeaba. Respondí, su voz un siseo venenoso. Estás detrás de esto, ¿verdad? Me las pagarás, Javier. Dejé que se desahogara. Luego dije, buenas noches, Elena. Y colgué. La noche era tranquila ahora, el resplandor del restaurante desvaneciéndose detrás de mí. Me senté en el coche, el asiento de cuero frío, y abrí el cuaderno de Alicia. Mi bolígrafo arañó el papel. Su máscara ha caído. Un empujón más. El motor cobró vida. Las luces de la ciudad pasaban veloces mientras conducía. El grito de Elena, la traición de Oscar, eran música para mí. La prueba de que la justicia estaba cerca. Agarré el cuaderno, sus páginas, un mapa de mi venganza. Ella misma se lo buscó. Murmuré, la carretera extendiéndose en la oscuridad. El siguiente paso ya se estaba formando, y sabía a dónde conduciría. Me dirigí a casa, el cuaderno cálido contra mi pecho, listo para lo que viniera después. El sol se abrió paso a través de las nubes de mayo, proyectando largas sombras por el parque frente a la mansión de Elena y Oscar. Me senté en un banco, la hierba húmeda bajo mis zapatos, observando cómo una grúa se llevaba el elegante coche negro de Oscar. Otro vehículo lo siguió, cargado con muebles de su propiedad, los acreedores trabajando, espoleados por mis soplos anónimos. El aire olía a tierra fresca y a justicia. El cuaderno de Alicia yacía en mi regazo, su página abierta marcada con una sola palabra: consecuencias. La tracé con mi dedo, sintiendo el peso de cada elección que me llevó hasta aquí. Oscar salió de la mansión, con el traje arrugado y el rostro demacrado. Discutía con un hombre con un portapapeles, sus gestos frenéticos, pero el camión se alejó. Permanecí quieto. El zumbido tranquilo del parque, pájaros, el tráfico lejano enmascarando mi presencia. El mundo de Oscar se estaba encogiendo, y yo lo había provocado. El sol calentaba mi rostro, un marcado contraste con el frío en mi pecho. Lo había querido una vez, lo había sacrificado todo. Ahora lo veía romperse y solo sentía resolución. Esa noche sonó el timbre de mi puerta, el sonido agudo en mi pequeña casa. Abrí la puerta a Oscar, con los ojos rojos, las manos metidas en los bolsillos. ¿Papá?, graznó, entrando sin preguntar. La habitación olía a café y a madera vieja, la foto de Alicia firme en la estantería. Necesito ayuda. Se lo están llevando todo. Su voz temblaba, la súplica de un niño en el cuerpo de un hombre. Hice un gesto hacia una silla, mi rostro ilegible. «Siéntate», dije, mi tono plano. Se desplomó en ella pasándose los dedos por el pelo. Elena está furiosa. Dice que es mi culpa, pero no puedo. No puedo arreglar esto. Levantó la vista desesperado. «Tú tienes dinero, papá, de la herencia de mamá. Solo un préstamo, por favor». Me apoyé en el mostrador, con el cuaderno de Alicia en la mano. Su peso me anclaba. «Vende la mansión», dije, mi voz fría. «Reduce gastos. No necesitas todo eso». Sus ojos se abrieron, el pánico llameó. Elena me mataría. Ese es su sueño.
Me encogí de hombros, girando el cuaderno en mis manos. Entonces tienes un problema. Alicia dejó un plan, Oscar. No es mi decisión. Su rostro se descompuso. Su voz apenas un susurro. Me está destruyendo. No me inmuté, aunque sus palabras dolieron, un débil eco del hijo que había criado. Tú la elegiste, dije. Y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier lluvia. Se fue, sus pasos arrastrándose. La puerta se cerró con un clic. Llamé a Luisa, su voz nítida a través del teléfono. ¿Papeles listos?, pregunté. Todo listo, dijo. Solo di cuándo. Asentí, aunque no podía verme. Pronto. Colgando, salí al porche, el atardecer pintando el cielo de oro y carmesí. Una carta de la oficina de Luisa esperaba en mi buzón. Su sobre nítido sin marcar pero pesado de promesas. La sostuve, el papel frío contra mi palma. Y pensé en la cruz de Alicia, su cuaderno, su justicia. No pueden escapar ahora, murmuré, rasgando el borde del sobre. El sol se hundió más, su luz captando la primera línea de la carta, pero aún no la leí. Volví a entrar, la carta en una mano, el cuaderno en la otra, y sentí las piezas finales encajando. El teléfono sobre la mesa brillaba, esperando mi próxima llamada. La oficina del abogado en el centro de la ciudad era una fría caja de caoba y papel, del tipo de lugar que se traga el sonido. Era mediados de mayo del 2025, y el sol luchaba por abrirse paso a través de espesas nubes, proyectando tenues sombras sobre la alfombra. Me senté frente a Elena y Oscar, con las manos cruzadas, la cruz de plata de Alicia fría en mi bolsillo. Luisa Vargas, impecable en su chaqueta, estaba a la cabecera de la mesa, con una gruesa carpeta abierta ante ella. Elena tamborileaba con sus uñas cuidadas, su collar de esmeraldas brillando con cada movimiento impaciente. Oscar se desplomó, con la corbata torcida, sus ojos fijos en la mesa como un hombre esperando sentencia. Luisa se aclaró la garganta, sus gafas captando la luz de la lámpara. Estamos aquí para leer el testamento de Alicia Morales, comenzó, su voz firme. Elena se inclinó hacia adelante, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios como si la habitación ya fuera suya. La observé, mi rostro tranquilo, pero por dentro, mi pulso vibraba de anticipación. Alicia había planeado esto, y yo había ayudado a afilar la hoja. Las palabras de Luisa llegaron lentas, deliberadas. El grueso del patrimonio de Alicia, sus ahorros, propiedades e inversiones, financiará la Fundación Benéfica Infantil Alicia Morales. Las uñas de Elena dejaron de tamborilear. ¿Qué?, espetó, su voz cortando el aire. Luisa no se inmutó. La fundación apoyará la atención pediátrica en la región. Está totalmente dotada. El rostro de Elena perdió todo color. Su collar de repente chilló contra su palidez. La cabeza de Oscar se levantó de un tirón, su boca entreabierta. Eso es todo, tartamudeó. Luisa asintió pasando una página. A Elena Morales, Alicia le deja su antiguo reloj de bolsillo. A Oscar Morales, una colección de libros de primera edición. Elena se levantó. Su silla raspó el suelo. Esto es una broma. No puede hacer esto. Su voz se quebró, cruda y desesperada. Los ojos de Luisa se dirigieron a ella, fríos como la piedra. Es legal, señora Morales. Alicia era meticulosa. Las manos de Elena temblaban. Su collar se balanceaba mientras me señalaba. Tú hiciste esto, ¿verdad? La manipulaste. La miré a los ojos, mi voz baja. Alicia los vio claramente, Elena. A los dos. Las manos de Oscar yacían inertes sobre sus rodillas, su rostro una máscara de conmoción. El grito de Elena resonó mientras salía furiosa, sus tacones martilleando el suelo. La puerta se cerró de golpe tras ella. La habitación se quedó en silencio, el aire pesado por su ausencia. Oscar me miró, sus ojos húmedos. Papá, lo siento, susurró. No queríamos... Lo interrumpí, mi tono de hielo.
Quisieron decir cada palabra en su funeral. Hoy, Alicia ha hablado por mí. Él se encogió. Sus hombros se hundieron. Luisa cerró la carpeta, su asentimiento sutil pero cálido. Hemos terminado aquí, dijo. Me levanté, la cruz en mi bolsillo, un peso constante. Oscar no se movió, su disculpa suspendida sin respuesta. Salí, el pasillo oscuro, el zumbido de la ciudad débil a través de las ventanas. En la calle, las nubes se abrieron, un hilo de luz solar calentó mi rostro. Saqué la carta de Luisa de mi abrigo, su sobre nítido detallando los primeros pasos de la fundación. La justicia sabía limpia, como el aire después de la lluvia. Alicia estaría orgullosa, murmuré, guardando la carta en mi maletín. Mi coche esperaba al otro lado de la calle, pero me detuve, la cruz firme en mi mano, mis ojos en el horizonte. Algo esperaba más allá de este momento, y yo estaba listo para encontrarlo. El cementerio estaba tranquilo, el sol de mayo se filtraba a través de robles centenarios, moteando la hierba alrededor de la tumba de Alicia. Era un día después de la lectura del testamento, y la ciudad se sentía más suave. El aire llevaba el aroma de la tierra y las lilas en flor. Me arrodillé junto a su lápida, trazando su nombre con mi dedo. El granito frío bajo mi tacto. La cruz de plata de Alicia colgaba de mi mano, su cadena captando la luz. Lo hiciste, dije, mi voz baja, firme. Los viste por lo que eran y lo arreglaste. Me senté en la hierba, la cruz tibia en mi palma. El grito de Elena en la oficina del abogado resonó en mi mente. Su vestido rojo reemplazado por una salida frenética y bañada en lágrimas. Las disculpas rotas de Oscar siguieron, su voz un fantasma del niño que había criado. No sentí lástima, solo una tranquila certeza. Creían que podían llevárselo todo, le dije a Alicia, las palabras firmes. Pero no les dejaste nada más que su propia codicia. La brisa se agitó, susurrando entre las hojas como si ella estuviera escuchando. Me levanté, sacudiendo la tierra de mis rodillas, y guardé la cruz en mi bolsillo. La victoria era tanto de ella como mía, pero me había cambiado. No era el hombre que había estado aquí meses atrás, destrozado por su traición. Caminé a un café cercano, el mismo donde planeé con Luisa. La campanilla tintineó al entrar, el aire espeso con el zumbido de una máquina de café y el aroma mantecoso de los croissants. Luisa esperaba en una mesa de la esquina, su cuaderno abierto, una sonrisa extendiéndose al verme. «Te ves más ligero», dijo, empujando una taza hacia mí. Me senté, la cerámica caliente contra mis manos. «Siento que me he quitado un peso de encima», admití. Ella se rió, sus gafas resbalando por su nariz. «Elena y Oscar, se están quitando más que eso. Se dice que están vendiendo la mansión para cubrir deudas». Asentí sin sorprenderme. Alicia sabía que se desmoronarían. Luisa se reclinó, su bolígrafo golpeando la mesa. «Confiaba en que tú lo terminarías, y lo hiciste». Hablamos con un café. Su sarcasmo se suavizó en calidez. «La fundación ha tenido un comienzo fuerte», dijo deslizando un informe. «¿Quieres participar? Nos vendría bien tu cabeza para esto». Sonreí. La idea encendió algo nuevo. «Quizás. Estoy pensando en un viaje primero. Aclarar mi mente». Luisa levantó su taza. «Por nuevos caminos, entonces». Chocamos las tazas, el sonido agudo y brillante. Dejé el café. Una invitación doblada de Luisa en mi bolsillo. Cena la próxima semana. Una oportunidad para hablar más. El sol estaba alto ahora. La ciudad viva de color. «La vida aún guarda sorpresas», murmuré, mis pasos ligeros. La invitación se sentía como una promesa, una puerta que no esperaba que se abriera. Llegué a mi coche, la cruz un peso tranquilo contra mi pecho, y miré al cielo. Lo que sea que viniera después, lo enfrentaría entero. El hombre que Alicia siempre supo que era. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de mi cocina, pintando de oro la vieja mesa de madera. Era finales de mayo del 2025, y la ciudad zumbaba con la promesa del verano.
Me senté con una taza de café humeante, su aroma amargo mezclándose con el papel nítido de una carta de la Fundación Benéfica Infantil Alicia Morales. El sobre llevaba el escudo de la fundación, una simple paloma, y lo abrí. Mis dedos firmes. Las palabras en el interior golpearon como un trueno silencioso. Mi donación, el legado de Alicia, había salvado del cierre a una sala de pediatría. Los niños se curarían gracias a lo que habíamos hecho. Me recliné, la silla crujió, y sentí una calidez que no era solo el sol. Mi venganza no solo había despojado a Elena y Oscar de su codicia, había construido algo duradero. Imaginé la salida llorosa de Elena de la oficina del abogado, las súplicas rotas de Oscar. Pero ahora eran sombras, distantes y pequeñas. Sonó el teléfono, el nombre de Luisa parpadeaba. ¿Leíste la carta?, preguntó, su voz brillante. Sí, dije sonriendo. Se siente bien, ¿verdad? Ella se rió. Ah, y tus hijos. La mansión se ha ido. Papeles de divorcio presentados. Están acabados. Asentí sin sorpresa, pero la noticia no provocó alegría, solo una tranquila finalidad. Tomaron sus decisiones, dije. El tono de Luisa se suavizó. Tú tomaste mejores. Nos vemos en el parque más tarde. Tenemos ideas para la fundación que discutir. Acepté, colgando. La taza de café caliente en mis manos. La carta yacía abierta, un testamento de la visión de Alicia, y tracé la paloma con mi pulgar. Su sabiduría todavía guiándome. Más tarde, me encontré con Luisa en un parque cercano. El aire vivo con las risas de los niños y el susurro de las hojas. Nos sentamos en un banco desgastado, la pintura desconchada pero resistente. El cuaderno de Luisa estaba lleno de bocetos, nuevos proyectos, clínicas, becas. Esto podría ser grande, dijo, sus ojos brillando. ¿Estás dentro? Sonreí, el peso de los últimos meses levantándose. Cuenta conmigo. Reímos, el sonido fácil, su mano rozando la mía mientras señalaba un dibujo. Había surgido una amistad donde no la esperaba. Un regalo que Alicia había dejado atrás. El sol bajó, proyectando largas sombras sobre la hierba. Me levanté, el cuaderno de Alicia en mi mano, su cuero suave por meses de planificación. Elena y Oscar se habían ido. Su mundo se derrumbó, pero el mío se estaba abriendo. Pensé en un viaje, tal vez a la costa, tal vez más lejos, a algún lugar para respirar, para soñar de nuevo. Abrí el cuaderno, mi bolígrafo flotando, y escribí una sola línea. Las palabras se sentían como un voto, pero las guardé para mí, un secreto para el camino por delante. El mundo todavía espera, murmuré, guardando el cuaderno. El horizonte brillaba, infinito y brillante. Caminé hacia mi coche, el cuaderno un peso tranquilo, mis pasos seguros. Lo que sea que yaciera más allá de este momento, nuevos lugares, nuevos planes, estaba listo, libre de una manera que no lo había estado en años. El motor zumbó. Y conduje hacia casa, el sol a mi espalda, el futuro sin escribir. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.